Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos a este maravilloso evento del Festival de Cultura Alternativa Sui Generis Madrid. Para nosotros es todo un honor y un privilegio, pues sobre todo que todos estéis aquí con nosotros acompañándonos, porque bueno, ya sabéis que hemos disfrutado primero de una charla con Kat Rambó, a la que desde aquí le agradecemos muchísimo su presencia. Y ahora nos toca continuar, nos toca seguir esta vez con la escritora Mariana Enríquez para que nos dé un poquito su visión de toda la literatura, las corrientes narrativas, todo lo que se les ocurra preguntarles a mis compañeras. Pero sobre todo, bueno, también estamos aquí un poco para celebrar aquello que nos gusta, que es la literatura de género, ¿no? Que si de algo estamos orgullosos en Sui Generis Madrid es de poder ocupar, ¿no?, este recinto de Casa del Lector, del auditorio de Casa del Lector del Matadero Madrid, y poder dedicarle toda esta tarde entera a la literatura de género. Para no dilatarme más, en la dinámica que vamos a seguir un poquito, bueno, pues yo ahora presentaré a mis compañeras en esta especie de, bueno, pues de debate, ¿no?, de conversación de a cinco, y le iremos formulando una serie de cuestiones o iremos sacando una serie de temas y a partir de ahí pues fluirá la conversación y dejaremos un espacio al final para vosotros, para que preguntéis si os surge algo a lo largo de la mesa redonda. Paso directamente a las presentaciones, ¿no? Para mí, bueno, no solo estoy... en lo personal, para mí es una alegría, ¿no?, que no solo comparto esta suerte de mesa redonda con cuatro escritoras maravillosas, sino que además pues, son cuatro grandísimas amigas y paso a presentarlas, ¿no? Primero tenemos a Marjorie El Hadj. Ella es directora y productora de este Festival Sui Generis Madrid, es escritora y en los últimos tiempos también guionista. Tenemos también a Elisa McCausland, que es investigadora, crítica cultural, haciendo hincapié especial en la literatura de género, en la literatura fantástica y en la cultura pop. Tenemos también a Sofía Rey, que nos ha acompañado antes, ¿verdad? Que ella es autora, docente, traductora, con obras como Róndola o por ejemplo, pues se me ha olvidado, perdóname Sofía, se me ha olvidado. La importancia del 14 de febrero, por ejemplo, el joven Moriarty, por ejemplo, y un sinnúmero de libros de literatura juvenil. Sí. Y por último, pues también tenemos a nuestra homenajeada de hoy, que es Mariana Enríquez, a la que le agradecemos muchísimo que esté aquí hoy con nosotros, que además, después de toda su gira, de todo su viaje, ¿no?, propio casi de Ulises, esperemos ser un poco, que Sui Generis sea un poco tu Ítaca, para que vuelvas otra vez otros años con nosotros. Autora de colecciones de relatos como Los peligros de fumar en la cama o Las cosas que perdimos en el fuego, o novelas como Bajar es lo peor o Nuestra parte de noche, ¿no?, por ejemplo. Así que muchísimas gracias a las cuatro, bienvenidas, que es un placer estar aquí hablando con vosotras. Y nada, si queréis, pues empezamos directamente. Yo creo que, Elisa, puedes empezar tú a lanzar ahí lo que más te interesa. Yo con las bolas rápidas. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a toda la mesa. ¿Se me oye bien? Ahora se me oye mejor. Bueno, yo creo que además por la faceta periodística creo que me toca como la pregunta de actualidad y de ruptura de hielo, pero que en parte tiene que ver un poco también con el premio, con tu gira, con, digamos, la imagen pública de Mariana Enríquez y cómo se relaciona la persona, la autora, la escritora, con, digamos, todo lo que tiene que ver con la esfera pública y cómo ha sido, digamos, estos últimos años y la relación con ese otro lado del espejo que podríamos decir que es también todo lo que tiene que ver con lo público. Hola, primero, buenas noches. Ya saludé igual, creo ahí se me escucha bien. Lo que pasa es que lo más público para mí últimamente empezó a partir de Nuestra parte de noche. Antes era como una escritora más, que conocía a alguna gente, pero nada más. Con Nuestra parte de noche se amplió un poco la esfera pública. Y lo extraño para mí fue que yo nunca me di mucha cuenta porque Nuestra parte de noche se publicó en 2020, entonces la novela se publica y empieza la pandemia y yo estuve un año
abducida por la pandemia como todo el mundo y mientras la gente estaba leyendo el libro, pero para mí no había ninguna relación. O sea, yo notaba que llegaban libros a mi casa y suponía que eran de nuevas ediciones, pero no le daban... O sea, sí, entendía, pero lo que quiero decir es que yo no pensaba que eso le pasaba al libro, no a mí. Y es súper satisfactorio tener un montón de gente que te lea, pero cuando tenés más exposición, lo que tenés es muchísimo más cariño y también, muchísimo más visibilidad, que siempre es difícil de manejar, qué sé yo. Pero famosa es Taylor Swift, yo no soy famosa. Bueno, o sea, no... Hay sonrisa generalizada. O sea, entonces lo público está muy... Todavía se parece mucho a mí, quiero decir, no necesito un personaje. Yo me he visto igual que cuando, qué sé yo, por ahí me presento, qué sé yo, incluso un poco mejor, porque en la valija no puedes traer algunas cosas. Que traería, qué sé yo. Pero bueno, no hay... Por ahora no hay tanta diferencia. Lo que sí pasa es que como escritor te exigen, no solo a mí, sino a un montón de escritores, hay como una exigencia de apariciones públicas, digamos que a muchos escritores les cuesta mucho. Hacer las giras, hablar con la gente, estar en contacto con la gente. A mí no me cuesta tanto en términos de la sociabilidad, pero sí te agota un poco y terminas sintiendo que todo eso, que es como la parte social del escritor, te quita tiempo para escribir. Entonces es como que hay un momento que tenés que decir, bueno, basta de festivales, basta de hablar, basta de hacer todo esto y recluirme un poco. Y eso son cosas que tenés que aprender a manejar. Yo ya no soy una niña, entonces cuando me invitan a Islandia me entusiasmo y voy, no porque no me interesan nada los volcanes, pero qué sé yo, que como por gusto no voy a ir nunca. Entonces, si me invitan voy, porque bueno, que no me importa, digamos, todo bien, pero digamos, no es mi paisaje. Entonces, eso me cuesta un poco. Y ahora estoy como en el momento de terminar la gira y decir, bueno, ahora a escribir, basta de todo esto. Así que hay que negociar las desapariciones, digamos. Si recordáis también un poquito, también un poquito por seguir en la línea de lo que decía antes Marjorie, ¿no? del gótico, el gótico latinoamericano, el realismo mágico. Por ejemplo, ¿puedes continuar tú, Marjorie, por esa...? Sí, bueno, es inevitable cuando hablamos de escritores y escritoras latinoamericanos pensar siempre en los escritores del boom, en la tendencia del realismo mágico, porque es lo que nos ha marcado de todas las formas posibles, además. Sí. Y bueno, hay un tropical goth, porque existe, el tropical goth existe como género. Lo tuyo es un poco más cercano al gótico victoriano, por ejemplo, en Nuestra parte de noche. Y a mí como lectora y como mujer latinoamericana, sí, tengo esa curiosidad de saber qué lecturas, qué del realismo mágico en tus lecturas ha marcado tu literatura o sientes que está presente o definitivamente no lo está. Sí. Lo que pasa que, a ver, para mí el realismo mágico es un género que se aplica a un escritor que es Gabriel García Márquez. Después está el boom latinoamericano, que es otra cosa, que es contemporánea a lo que produce en la literatura Gabriel García Márquez. De todos esos escritores más o menos contemporáneos de Gabriel García Márquez, son todos muy distintos en realidad, y sobre todo cuanto más al sur uno se va yendo. Contemporáneo, digamos, uno puede decir Cortázar es contemporáneo de García Márquez, sí, pero traten de leer Rayuela y Cien años de soledad y van a ver que ahí no hay tanto en común. Sí, de hecho, perdona que te interrumpa. Bueno, hay escritores de realismo mágico, como por ejemplo Alejo Carpentier, y que es cubano, y digamos está más cerca, y bueno, del Caribe, ¿no? Claro. Pero en el Cono Sur, Isabel Allende de alguna manera coquetea con ese realismo mágico. Con el realismo mágico, pero en la misma época el que está es Donoso. Donoso. Que es un loco. Las mansiones, monstruos, qué sé yo. Él encima también estaba loco. Onetti en Uruguay, que es todo, bueno, uruguayo, ¿no? O sea, como, gris, digamos, ¿no?
Y en Argentina también, o sea, en Argentina está Borges, o sea, la arrogancia, el tipo que piensa que está escribiendo en inglés. Yo soy fan de eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, ¿no? O sea, como el perpetuo exiliado, ¿viste? Que el argentino es como el perpetuo exiliado de un paraíso europeo que se inventó. Cortázar al principio también es un poco eso, y después se entiende un poco más su destino sudamericano. Silvino Campo, una desacatada absoluta. Tenés ciencia ficción en el Cono Sur en esa época con Bioy Casares. Un poco antes Roberto Arlt, que es como un escritor urbano ocultista, realista, pero que toma cosas así como de sectas y cuestiones así. Entonces, y después están como los personajes medio frikis, tipo Clarice Lispector, o son cosas indefinibles. Igual Brasil es otro mundo en muchos sentidos. Entonces, y escritores que se van descubriendo después, como Amparo Dávila, por ejemplo, que es contemporánea de todo esto y en su momento nadie supo cómo leerla porque era una mujer que escribía sobre abortos y lo comparaba con tomates que la perseguían, qué sé yo. Esto es así. La cuestión es que para mí lo que pasa es que toda esa literatura, con todas sus particularidades y que se terminó como digamos, resumiendo en el boom, y que es una literatura también mayormente escrita por hombres, ¿no? Donde está Vargas Llosa también, que nada que ver con todo esto. Lo que le pasó en el medio de esa literatura y esa tendencia, si querés, es las dictaduras. Que lo que marcaron, estoy hablando literariamente, más allá de la cuestión traumática, lo que marcaron es toda la concepción sartreana de la literatura tiene que ser o tiene que tener un compromiso político con la realidad y los escritores tienen que hacer esto. Entonces viene todo en los 70, 80 y principios de los 90, o sea, toda una época donde la literatura latinoamericana se pone absolutamente realista y muy política, porque muchos escritores se apropian de esto. Con mayor o menor rebeldía, quiero decir, pero de alguna manera pasa. Y de a poco, digamos, se empieza a volver a la tradición desde empezar a pensar, bueno, pero se puede escribir fantástico con política, pero se puede pensar la realidad latinoamericana desde la ciencia ficción, pero se puede, digamos, una cosa no es contradictoria con la otra. Pasa que durante mucho tiempo, y en Argentina era muy brutal esto, porque además los escritores como Silvino Campo, Bioy o Borges eran todos ricos y conservadores. Entonces, digamos, había una cuestión ideológica ahí importantísima, digamos, que no siente que esté permeada en los textos en la mayoría de los casos, pero no importa, o sea, era una cuestión así, y incluso intraacademia era bastante problemático para la gente que estudiaba a estos autores defenderlo como algo que no, digamos las búsquedas eran otras, la búsqueda era Sarmiento, civilización o barbarie, etc. Bueno. Y lo que termina ahora cuajando en una enorme generación de escritores latinoamericanos que están escribiendo género, es empezar es recurrir al gótico porque estás viviendo en un continente siniestro, y también con todas las lecturas y todas todo lo que recibimos, la música, el cine, no sé. Yo empecé leyendo a Emily Brontë, empecé leyendo a Frankenstein, empecé leyendo a Poe, empecé leyendo a Michael Ende, empecé leyendo a Stephen King, empecé leyendo a Silvino Campo, a Borges, a Cortázar, digamos, este era mi mundo, mi marco de referencia de lecturas, pero yo pongo en el mismo lugar a Spielberg, a Twin Peaks, a, no sé, las películas a la tarde que en Argentina se llamaban sábados de superacción y los tipos compraban Hammer. O sea, compraban qué sé yo, un paquete de películas de Hammer, era el horror. Entonces vos veías Asylum, por ejemplo, y me acuerdo de un tipo que cortaba a la mujer en pedazos, la metía en el refrigerador y después salían las partes a perseguirlo, ¿no? Y había piernas arrastrándose por todas partes. Y yo estaba esperando esa pierna todo el día en mi casa.
Entonces, digamos, todo eso para mí y después, bueno, la música, yo cuando era muy chica escuchaba mucha música gótica, el momento en el que vivía en Argentina en ese momento era todo under, todo en sótanos, todo, qué sé yo. Entonces todo eso termina, digamos, decantando en una literatura que ya no se piensa a sí misma solo desde la literatura, sino con todas estas otras influencias y donde el entretenimiento no es una frivolidad, sino algo más para poder pensar. De la misma manera que el humor, quiero decir, o sea, para mí todos los géneros menores empiezan a dar cuenta de la realidad mejor que los géneros serios, quiero decir, todo entre comillas esto, ¿no? Sí, Sofía. Sí, Sofía, no sé si tú... Pues mira, lo que has estado diciendo ahora es más o menos lo que podría decir Laura Fernández, pero vuestros resultados literarios son completamente diferentes, ¿no? Quiero decir que cada escritor al final es un crisol único de toda esta enorme coctelera. Y entonces yo te quería hacer una pregunta un poco de técnica literaria, o bueno, no exactamente de técnica, ¿no? En esa Buenos Aires que desde aquí admiramos tantísimo, como que es el lugar más elevado culturalmente, ¿no? del habla hispana, teníais una puesta a disposición de cosas que ni siquiera podemos imaginar, ¿no? ¿Cómo llegaste a tu estilo en esa doble dicotomía entre la literatura culta y la literatura popular y la literatura anglosajona y la literatura nacional? ¿Fue algo orgánico o lo tuviste que elaborar? Yo creo que es bastante orgánico en cuanto a formación cuando tenés un escritor central en la literatura que básicamente es un escritor que se pensaba como anglosajón, que es Borges. Y Bioy Casares en algún sentido también. Y el otro, que puede ser como el tercero de esa época, ¿no? De la trilogía, Cortázar, digamos, que era belga. Y habló toda su vida con acento francés y de hecho murió en Francia. O sea, es rarísimo, uno va a Wikipedia y lee, ¿no? Escritor argentino nacido en Bélgica y muerto en Francia y enterrado en Montparnasse, bueno, qué sé yo. Y entonces es bastante orgánico en ese sentido porque nunca lo ves como algo contradictorio. Quiero decir, lo criollo está absolutamente infestado de estas influencias. Después hay problemas con eso para mí, que son problemas que se terminan resolviendo y que tienen que ver con esto de cómo terminan cada literatura particular asumiendo ciertos roles. A mí, por ejemplo, ese tipo de literatura es algo que me encanta, pero yo siento que le falta lo local. Entonces le pongo lo local no solo en mitos y leyendas argentinos y eso, sino también en los problemas contemporáneos, en la política, en las grandes tragedias sociales, en las pequeñas cosas cotidianas, y todo eso para que no sea una literatura, o sea, Cortázar ya lo hacía, pero yo lo profundizo un poco más, porque él le gustaba mucho lo juguetón y lo fantástico, y a mí me gusta mucho más lo purulento, por decirlo de alguna manera. O sea, me gusta mucho más el gore. Pero sí era un escritor que escribía terror, pasa que le cuesta mucho reconocerlo en ese sentido, porque claro. ¿Tiene algún relato aterrador? Tiene relatos aterradores. Sí. Ese que es de los grafitis, el primero en Aquí y Ahora. Sí, Circe también, o sea, bueno, tiene hasta relatos del tipo leyendas urbanas como La Puerta Condenada, que es el bebé que llora en el hotel y qué sé yo, bueno. En fin, entonces es como algo bastante natural, pero me parece que el resultado como termina, yo soy muy amiga de Laura Fernández y es muy extraño porque Laura y yo casi que leemos lo mismo. Y después Laura tiene como estas novelas pinchonianas, todas muy graciosas y muy tristes, digamos, todas mis novelas de alguna manera son muy urbanas, muy góticas y muy ancladas en la realidad, o sea, todas en la realidad en el sentido del realismo, todas empiezan como si fuesen novelas realistas, casi que son documentales de cosas que no existen, quiero decir. Pero sin embargo las influencias son las mismas. Yo creo que eso es muy sano. O sea, como de ver, sano en este sentido, de entender que una persona puede, de alguna manera, aunque se influencie más o menos por las mismas cosas, la literatura latinoamericana, el cine, todo, qué sé yo, después hay una rebelión natural que es el estilo y que es tu sensibilidad. Es como una rebelión natural, me parece, a eso que recibís. Siempre te termina siendo tu lenguaje.
si le sos fiel a tu lenguaje. Entonces podemos entendernos perfectamente, pero no podríamos, ella y yo, por ejemplo, no podríamos leernos porque lo único que tendríamos para decirnos es qué bueno, pero no tendríamos como el sentido crítico de estar trabajando un texto. Pero en cuanto a la naturalidad fue bastante natural porque es la tradición, digamos, ¿no? O sea, la tradición es bastante mixta y bastante elitista también. Entonces, el elitismo, sí, para mí, en mis textos en muchos casos sigue estando presente, pero lo que necesito yo personalmente agregarle por una cuestión de haber vivido durante las décadas que viví en otra América Latina, necesito agregarle los dramas de América Latina, quiero decir, y los miedos de América Latina, porque es como me tengo que preguntar, ¿qué da miedo? ¿Qué es una casa embrujada en un país que vivió una dictadura? O sea, digamos, ¿qué es el cuerpo de una mujer cuando está haciendo, cuando está automutilándose, por ejemplo? O sea, todo ese tipo de cuestiones aparecen. Yo quería comentarte un poco también por el tema de la hibridación, ya no solo en lo que tiene que ver, bueno, dentro del marco literario, sino, como bien comentabas, con, digamos, todas esas influencias de la cultura pop y cultura popular, que no es lo mismo, aunque suenen parecido. Pensaba, por ejemplo, con un compañero y buen amigo que hace humor gráfico, él es argentino, y que hace tiempo ya, lo rápido que ha pasado todo, o digamos el acelerón que ha habido también con el tema de los propios géneros y el género en los últimos 5 o 7 años. Y fue más o menos en aquella época, cuando me estaba comentando, sobre todo en tema de cómic, el tema también de el compromiso más político, evidente y demás. Y yo decía, pero si tenéis El Eternauta, tenéis a Oesterheld haciendo ciencia ficción, ¿cómo es posible que este tipo de, digamos, de cultura popular también pase un poco como por debajo del radar también en un sentido de género y de valorarlo, como propio, como influyente, como digno, y que además era auténtica cultura pop porque pasaba por debajo de todos los radares en la época, e incluso ahora podríamos decir que hay estos periodos de dignificación, que lo ponía un poco como ejemplo porque en realidad ha ocurrido también ahora con los géneros fantástico, terror y ciencia ficción, en gran medida también en clave feminista. Entonces, un poco porque nos comentaras un poco cómo lo has visto tú, sobre todo esta última década y más concretamente el último lustro en esta. Yo creo que hay una valoración más importante de esos textos como textos importantes, e incluso de muchos de esos personajes. Oesterheld es el autor del Eternauta, que es una historieta que no tiene casi nada de política. La historieta, lo que pasa es que él está desaparecido y sus 4 hijas también. O sea, fue un asesinato en masa de toda la familia de Oesterheld. Entonces, lo que pasó en los últimos años es una relectura quizá un poco injusta o forzada de ese texto, porque el texto cuando se concibió fue un momento en que Oesterheld lo concibió cuando él todavía no era un militante político. Él se hace un militante político después. Lo mismo pasa con Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es de alguna manera el que introduce el non-fiction, digamos, en América Latina, con Operación Masacre, que es un libro de periodismo, pero antes de eso, él había hecho dos recopilaciones de cuento extraño. Es muy peculiar porque son como 2 escritores que empiezan con literatura popular, con género, y los 2 van hacia la militancia política y los 2 son asesinados. Rodolfo Walsh fue asesinado, su cuerpo sí se recuperó, el de Oesterheld no. Entonces, lo que quiero decir es que muchos de estos autores, muchos de policial también, especialmente de policial, ya estaban trabajando la cultura popular y luego van hacia la política y empiezan a preocuparse por la política. Oesterheld no, porque no tiene tiempo, lo matan antes, quiero decir. Pero Brescia, por ejemplo, que era su dibujante, se exilia en Europa. Pero a lo que se le da como más importancia, eso es algo que hicieron. Hasta ahora no.
pero durante muchos años era algo que hicieron antes de entrar en la seriedad de la... Como la propia Patricia Highsmith exactamente, como la propia, exactamente. Y en los últimos años se está haciendo como una recuperación de entender que el trabajo que ellos hacían en lo popular es un trabajo que era también un trabajo político, en el sentido de querer llegar a la gente y que no es casual la sensibilidad, quiero decir, de luego lanzarse a una militancia política, sobre todo en el caso de Walsh, muy comprometida y muy... Y en un alto grado, quiero decir, en la organización armada en la que él estaba, que no es el caso de Westergel, sí el de las hijas. Pero, digamos, se puede desde hace poco empezar a pensar esta relación, ¿no? Pero lo que pasa es que también era muy proscriptivo el ambiente justo cuando coincide con el realismo mágico. Por ejemplo, hay un escritor que es Leopoldo Marechal, que tiene una novela que se llama Adán Buenos Aires, que es una especie de Ulises loco, donde el infierno queda en un barrio que se llama Floresta, que si van a Floresta van a entender por qué el infierno puede llegar a quedar en Floresta, en Buenos Aires, y que tiene tonos claramente alucinatorios, yo no sé si diría fantásticos, ¿no? Pero, por ejemplo, Borges, que no le gustaba Virginia Woolf, que no le gustaba en general la literatura modernista, porque era un tipo que le gustaba Stevenson, le gustaba el fantástico, pero como el fantástico bien armado, no el fantástico desbordado, lo proscribió más o menos. Lo proscribió en el sentido de que Borges era una persona que cuando tenía una opinión literaria, si te daba... Entonces él dijo, no me gusta Marechal por esto o por esto, y además porque es peronista, o sea, además porque tenía él una identificación política en ese momento. Entonces, también esa literatura fantástica, para mí, se trata de despegar a muchos de los que luego tienen una participación política muy importante de su parte popular relacionada con los géneros y eso, porque... que quedan de alguna manera pegados a todo el momento donde la literatura fantástica era una literatura elitista, digamos, y que proscribía de alguna manera la lectura política. Entonces esa hibridación medio que ahí se perdió y que ahora recién se puede recuperar con desprejuicio. Y una lectura en nuestro presente, digamos, un poco en esta línea última también, de nuevas voces, aplicando un poco el género y el género ambos como arma también, en un sentido... Con las mujeres escribiendo. Sí. Bueno... en un sentido activista también. Sí, yo creo que, digamos, que lo que pasa con las mujeres es que las mujeres... Hay muchas incluso que son mujeres que no necesariamente están como en una cosa tan híbrida. Una, por ejemplo, que lamentablemente murió, que era Liliana Bodoc, que escribía fantasy, que era una gran escritora de fantasy y que escribe un fantasy latinoamericano donde de alguna manera es como un Señor de los Anillos al revés, y además con un lenguaje que es latinoamericano, o sea, tomando textos mapuches, tomando un lenguaje muy anafórico, parecido al Popol Vuh, que es el libro sagrado de un pueblo originario mexicano, bueno, etc. Entonces, y me acuerdo yo haberla entrevistado largamente a Liliana, por suerte la conocí bastante bien, y Liliana me decía, yo nunca vi el problema de que el fantasy sea territorio de los varones porque ningún varón estuvo en una guerra de este tipo. O sea, es lo mismo, quiero decir, están investigando exactamente lo mismo que yo, ¿no? Digamos, ¿quién sabe usar una lanza y lanzarla a caballo? O sea, porque sea varón. O sea, es absolutamente absurdo. Entonces, ella hace esta épica la latinoamericana que quedó un poco inconclusa y que creo que no fue bien leída tampoco, porque rápidamente, como suele pasar todavía ahora, con el fantástico termina siendo como una literatura juvenil. Entonces empezó a dar por supuesto que la pueden leer los jóvenes, pero yo cuando era joven leía Baudelaire, Rimbaud, que puedes leer cualquier cosa cuando sos joven, no tiene nada que ver. Pero hay como una idea de que la imaginación o la literatura de la imaginación solo es legible o se termina cuando tenés
18 años, 20, por ahí, menos incluso. Pero ahora no. Digamos, lo que pasa es que hay como una especie de otra cosa, pero en literatura todavía es un poco complicado. A mí me preguntan todo el tiempo, ¿por qué terror? Bueno, ¿querés que te cuente mi vida? Pero quiero decir, después de ella, en algún sentido, yo creo que a veces uno se olvida del efecto que causó Liliana en América Latina, que fue de una enorme libertad, de decir, mirá lo que está escribiendo esta mujer. Entonces está en Cuba, Elaine Vilar Madruga es una niña que está escribiendo como unas cosas absolutamente raras. Está, qué sé yo, Mónica Ojeda, que vive en Madrid, pero es ecuatoriana, que está también investigando acerca de su mitología. Está Ana Paula Maia, que es como es de Brasil, el portugués yo medio lo saco, pero al mismo tiempo entra como en esta especie de surrealismo ensoñado, un poco extraño. Está Samantha Schweblin, está Fernanda Melchor, qué sé yo, o sea, es absolutamente interminable, es como una catarata, y creo que lo que pasa ahí es un poco también dentro de este movimiento de las mujeres de decir, podemos decidir no tener hijos, podemos decidir no tener pareja, podemos decidir no cocinar y podemos decidir escribir terror. Quiero decir, o sea, es como esta ampliación de lo que es o lo que se espera de una mujer, que no es necesariamente la autoficción o la novela histórica o la novela romántica, sino... Y también, para cerrar, digamos, ¿no? Porque si no se me hace muy largo, la comprensión de que muchas mujeres escribieron gótico y muchas mujeres escribieron fantástico antes, porque de alguna manera también era ese reducto que quedaba, de alguna manera quedaba dentro de lo doméstico, porque era el rumor, porque era la historia pequeña, o sea, la historia que no correspondía a la gran historia. Entonces tenés a todas las mujeres que escribieron en la época victoriana, entonces tenés a las Bronte aisladas escribiendo como estas épicas góticas absolutamente desbordadas y publicándolas con nombre de varón, etc. Bueno, en América Latina, Juana Manuela Gorriti, por ejemplo, una mujer aventurera que andaba para todos lados y que tenía grandes salones literarios, pero ella escribía cuentos de terror porque recibía revistas de Europa donde leía Elizabeth Gaskell, quiero decir, ¿no? Publicada por Dickens. Entonces también me parece que hay como una continuidad en ese sentido de mujeres que ya escribían sobre la literatura de la imaginación en un momento. David. Yo no sé, Mariana, cuando publican a veces entrevistas tuyas, siempre parece que repiten un titular. Sí. Y es Mariana Enríquez, yo le daría el Nobel a Stephen King, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, sí, claro. Yo creo que entonces, yo te pregunto, ¿crees que lo llegaremos a ver o si eso sería como un aliciente o el empujón que le falta a la literatura de género, por así decirlo? El que a Stephen King le den el... Bueno, yo creo que poco a poco se están haciendo como ese tipo... A mí mucho el Nobel es una cosa que digo, no lo ganó yo y no lo... En fin. Pero quiero decir, creo que se dan señales, ¿no? Ahora se le da a Nierno, que es una manera como decir la autoficción. Se le dio a Svetlana Alexeyevich, que fue como decir, bueno, el periodismo. Se le dio a Bob Dylan, que es como decir... La poesía del bardo, quiero decir, ¿no? Para mí el de Dylan es súper justo, le tendrían que había dado el premio a todo, no sé, Nobel de Medicina. No sé, de lo que quieran. Todos ese año. Sí. Pero quiero decir, yo no sé qué significa. Bradbury no ganó nunca, ni el Pulitzer ganó Bradbury. Yo todavía lloro leyendo a Bradbury. Sí. Quiero decir, pero ni el Pulitzer, que es un premio que ganó cada tarado, que digamos lo lees y decís, pero por el amor de Dios, o sea, ¿qué pasó? Es un premio medio chico, quiero decir, es como famoso el Pulitzer, qué sé yo, pero no es un premio casi que también se le da a cosas menores, entre comillas, y el señor no lo ganó. Entonces, creo que King hasta ahora ganó como un reconocimiento a la trayectoria o un premio nacional de literatura, nada más. Y es el único mitólogo vivo que hay. No hay ningún otro mitólogo. O sea, uno piensa, esto es kafkiano.
esto es borgiano, esto es lorquiano, ¿no? O sea, bueno, hay cosas que kingiano no queda bien, pero hay cosas que son muy Stephen King, que uno claramente las identifica. Philip K. Dick, a lo mejor. Claro, Dick, pero también digo, el único vivo que queda es él, o que está vivo en este momento. Y lo que quiero decir es que él excede la literatura por mucho, entonces no darle un reconocimiento a una persona que excede por tanto la literatura, o sea, que te marcó en tanto, que todos sabemos, digamos, si nos hablamos de, no sé, El Resplandor, sea la novela, o sea, si yo en vez de tener esta ahora tuviese una camiseta que tengo en mi casa, esa de lo que no pude traer, por ejemplo, que es la moqueta, digamos, del Overlook, digamos, todo el mundo sabría que estoy teniendo eso. Y digamos que un diseño de una película basada, que yo me la pongo encima, sea una reconocible de esta manera, esto no pasa. O sea, yo te digo algo, esto es muy Carrie. Enseguida me entendés que es muy Carrie, ¿no? Que puede ser tantas cosas, pero, qué sé yo, por ejemplo, alguien que está furioso y quiere matar a todos. No, yo no. Pero, digamos, esto, ¿no? O que le hicieron mucho bullying, quiero decir, hay como... Y sin embargo, yo no sé si sería un impulso en ese sentido, pero creo que lo merece en el sentido de cuando vos sos una fuerza de la naturaleza en ese sentido, y además sos un escritor político, y además marcaste a generaciones de escritores, digamos, no sé, el prejuicio ya no funciona. No es dárselo a un buen escritor de terror ya. No estás haciendo eso. Estás reconociendo a una figura digamos, que cambió la manera de pensar en el terror para varias generaciones a esta altura. Bueno, para no comernos más tiempo, tenemos el micro por aquí. Si Luis, si estás por ahí, nos puedes acercar el micro de mano que teníamos, que no sé. Que se llevó Charlie. Ah. Están desapareciendo cosas. Bueno, sí. Pero vuelven a aparecer, que es lo importante. Lo importante es que vuelven a aparecer, pero que desaparezcan cosas es algo. Bueno, mientras aparece el micro, yo quería que nos contaras un poco sobre tu relación, ¿no? con la literatura ocultista. Sí. Bueno, porque Nuestra parte de noche es una novela que tiene un alto contenido que se nutre, lógicamente, de cosas ocultistas. Sí. Y ¿cómo ha sido tu encuentro, cómo fue tu encuentro con el ocultismo, con autores de esa línea? Yo creo que mi primer encuentro con el ocultismo fue a partir de la música, o sea, Led Zeppelin, Bowie y el black metal. Pero sobre todo Led Zeppelin y Bowie. Me acuerdo cuando Bowie nombra a Golden Dawn y a Lester Crowley en una canción, y después toda la mística de Led Zeppelin, sobre todo en Zeppelin 4, y cuando me entero que Jimmy Page se compra la casa. Y después, yo soy también bastante fan de los Rolling Stones, no de todas sus épocas, pero sobre todo Rolling Stones de fines de los 60 y principios de los 70, cuando eran como la gente más glamorosa del planeta. Y hay un momento en que Kenneth Anger, que era un discípulo de Aleister Crowley y en realidad de Ordo Templi Orientis, quiere filmar Invocation of My Demon Brother, Invocación de mi hermano demonio, con Mick Jagger como el demonio. Mick Jagger no quiere porque hay un problema unos días antes, que es a Keith Richards en la casa le cambian la puerta, o sea, le pintan la puerta de dorado y se la cambian de arriba para abajo. O sea, una vez les pasa esto, sepan que esto es una intrusión de magia negra. Y no sé quién les dijo que era así, creo que Rupert Lowenstein, que era como un conde que andaba con ellos y qué sé yo, una persona fina, y se asustaron. Y Anita Pallenberg, que era la mujer de Richard, tenía una mano de gloria, o sea, la mano de un ahorcado. Bueno. Y que con eso parece que hacía magia negra dentro de los Rolling Stones, y por eso ella siempre pasaba de un novio a otro dentro de los Rolling Stones y estaba ahí en el medio, y es la que hace los coros de simpatía por el demonio, etcétera, etcétera. Bueno, yo me obsesiono con todo eso y empiezo a ver quién es Kenneth Anger, quién es Aleister Crowley, y a partir de ahí entré. Y una vez que entré ahí empecé a leer, o sea, y ahí me empecé a comprar biografías de Crowley, biografías de
me empecé a ver todas las cosas de Kenneth Anger que podía, empecé a conocer a las mujeres, a Marjorie, a Rosalind Norton, digamos, a todas a Dion Fortune, y empecé a leer absolutamente todo. Después lo que hice en nuestra parte de noche fue profundizar lecturas, pero medio que ya las tenía. Lo que pasa es que lo había profundizado. Y después conozco gente que estuvo o que está en la Golden Dawn, algunos conocidos personales y algunos famosos. Paulo Coelho, por ejemplo, estuvo en la Golden Dawn, ¿sabes? Entonces, ¿viste? Y parece que cuando hizo un ritual, cuando estuvo exiliado, esto estuvo en nuestra parte de noche, y uno de mis lectores, que es mi mejor amigo y mi ex marido, me dijo: esto lo tenés que sacar porque no tiene nada que ver con nada. Está buenísimo, pero no tiene nada que ver con la novela, y tenía razón. Pues está buena la historia, así que se las voy a contar. La cuestión es que Paulo, parece, cuando se exilia con Raúl Seixas, que era su mejor amigo, y el músico del quien era letrista, entran a la Golden Dawn en Londres, Swinging Sixties, no sé qué, hacen un ritual, parece pesado, un Abramelin, o sea, como un ritual bastante pesado, y en esa ceremonia le habría entregado por fama a Raúl. Paulo lo niega, yo se lo pregunté directamente una vez, me sacó, bueno, Paulo igual anda, es una persona que está siempre con una polera, o sea, con un polo negro así, y no hay sudor. Esto bajo 40 grados de calor, Buenos Aires, la ciudad más húmeda del planeta, que uno tiene que, ¿no?, nadar cuando camina, y anda siempre con un montón de chicas todas iguales, como Manson, o sea, es una cosa muy impresionante. Le pregunté, me lo contestó digamos, no con la mejor de las ondas, pero me lo contestó. Y él niega todo. Pero lo que es verdad es que Paulo Coelho es Paulo Coelho, y Raúl Seixas murió pobre y alcohólico en un bodegón de San Pablo. Ahora, esto estaba en nuestra parte de noche y me obligaron a sacarlo. Cosas de los editores, ¿qué se va a hacer? Cosas de los editores. Tenían un poco de razón, era un poco muy arborescente, era tipo, se volvía tipo una novela de Laura Fernández. Bueno, pero estaba buena historia. A saber el futuro que le espera a Pablo Coelho en el inframundo. Eso no lo sabe. Si es que no está en el inframundo ya Pablo. Bueno, aprovechamos para preguntas que tengáis para Mariana. Mira, por aquí, Luis, allí. Hola Mariana, de nuevo. Hola. Uy, disculpa. Yo he leído una novela, bueno, los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego, y ahora estoy con nuestra parte de noche. Y una de las cosas que más me llama la atención de tu escritura es que tenés una voz demasiado argentina, pues se nota demasiado cómo está ese registro tuyo ahí, el registro de Buenos Aires y de todo, pues el habla argentina, desde lo lexical hasta lo estructural, y eso me parece muy interesante. Y a pesar de que es algo que se puede notar en algunos de los escritores argentinos, en ti es muy evidente, y a mí me parece muy atractivo eso, me gusta. Y mi pregunta es un poco desde cómo lo logras desde el punto de vista técnico, desde tu decisión de narrar, voy a narrar súper argentino, voy a sacar mi voz porteña y todo esto, hasta si tiene un elemento ahí, qué sé yo, un poco más político, un poco más de fondo. ¿Cuál es como entonces tu técnica y tu interés de esa voz tan argentina? Y que, perdona ahí para terminarlo, no es tan notable, por ejemplo, en otros países suramericanos. Por ejemplo, yo soy colombiano, soy de Medellín, también tenemos como una habla muy... Ella está diciendo la cara de que sí, evidentemente soy de Medellín, pero no hay escritores que lo hagan tanto, o al menos no he leído yo y leo algunos de Medellín, donde se note tanto pues esa habla paisa en ese sentido. Yo no lo pienso mucho en términos de decisión. Yo escribo con mi lengua, que es con mi castellano, digamos, que es el castellano argentino. Y no es una decisión política, es una decisión estética. O sea, a mí no me gustan los
o me gustan, salvo que sean intencionalmente así, o sea, que sea una búsqueda estética, a mí me gustan los textos que están escritos en la lengua del autor. O sea, como poder ver en ese estilo cómo se manifiesta la lengua del autor. Lo que pasa con el argentino es que en principio tiene un tema gramatical que es absolutamente intransferible. O sea, nosotros no decimos tú eres, nosotros decimos vos sos, punto. Y a partir de ahí, digamos, toda la conjugación que tiene que ver con eso hace que cualquier texto suene terriblemente argentino cuando vos decidís usar el voceo. O sea, la diferencia entre un texto con o sin voceo es radical. O sea, no hay otra... solo Uruguay es un país que puede utilizar el voceo de la misma manera. Pero no es una decisión política, digamos. A mí me gusta escribir en mi castellano. Y mi castellano es argentino y es con voceo. Y además me parece que la manera de contar ciertos paisajes y ciertas situaciones tiene que ser esa. Y no me gustan los textos neutros, salvo que la intención sea que sea un texto neutro y uno vea una búsqueda estética, por el motivo que sea, del autor en escribir un texto neutro. Pero, por ejemplo, a mí una novela que me gusta muchísimo, contemporánea, es Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, y Temporada de huracanes, que es mexicana, Fernanda, es una novela que a veces tenés que dejarte llevar, porque también usa tanto la oralidad del castellano mexicano, que hay partes que no se entienden directamente. Porque además lo usa de una manera poética, que yo no tanto, porque soy muchísimo más transparente en el uso del lenguaje. Pero ella no, ella es mucho más lírica. Entonces hay momentos que tenés que dejar llevar como si estuvieras leyendo a Faulkner, que decís, bueno, no entiendo nada, pero vamos. Y finalmente esto va a decantar en algo, cosa que realmente pasa. Pero, por ejemplo, a mí esa novela me interesa por eso, porque hay momentos que tengo un extrañamiento con mi lengua, con el castellano, que me parece absolutamente seductor. Además de que me encanta que cada uno de nuestros países en América Latina se diferencien por cómo hable castellano, porque es una manera de decir América Latina no es una cosa, como África no es una cosa. O sea, somos un montón de países con diferentes, digamos, vos lo sabés como colombiano, o sea, nuestra historia no tiene nada que ver. O puede tener algunas cosas en común, pero no tantas en realidad. Y eso que tenemos casi un libertador compartido, quiero decir, o por lo menos uno que llegó hasta la mitad y le pasó el sable al otro y el otro terminó, porque, bueno, en fin. Pero digamos, la idea era más o menos... Pero quiero decir, es totalmente distinto geográficamente, es totalmente distinto cómo se desarrolla la violencia, cómo se desarrollan todo, en cada una, las regiones, todo. Entonces, a mí me gusta pensar en la literatura casi siempre como lenguaje, y mi lenguaje es ese. Ojo, yo jamás leo en voz alta, jamás. Nunca leo en voz alta, o sea, pero nunca, ¿eh? O sea, me parece, no entiendo por qué leer en voz alta. Pero quiero decir, ni siquiera para ver si el diálogo funciona, porque hablan en mi cabeza la gente, y la gente habla en mi cabeza como después termina hablando en el texto. Yo cuando estoy escribiendo un cuento, una novela, estoy en un estado de locura donde yo vivo con gente en mi cabeza que habla, se comenta, me dicta cosas, me explica cosas, o sea, hay como toda una cuestión que yo no puedo explicar técnicamente, porque yo tengo que explicar por qué habla Juan así, porque Juan habla así, porque Juan existe y habla así, qué sé yo. O sea, técnicamente no hay mucho... Es como, si vos ves un escritor escribir, ¿viste que está así? Vos decís, ¿pero qué pasa? ¿Le están dictando? O sea, ¿qué pasa? Es una cosa rara. Pareciera que hay una voz que le está diciendo... Y esa voz para mí son los personajes, que en el momento en el que están escribiendo son reales, o sea, es así. Entonces, técnicamente no hay una operación, es sencillamente, hablan como hablan. Y después en una revisión sí trato de que no hablen todos iguales, porque eso puede pasar, ¿no? Pero, o muy parecido, pero eso es cuestión
Eso sí es una cosa técnica muy fácil. Es cuestión de cambiarles las muletillas y cosas así. O sea, es como... Se arregla bastante fácil. La gente tiene como toda esta preocupación, cada uno que hable distinto. Es fácil que todos hablen diferente. Hay que ser astuto. ¿Alguna pregunta? Allí hay una. Por allí. Y dos. Bueno, primero. Hola. Hola. Gracias por la charla antes que nada y No, de también por citar el imaginario de una manera, bueno, lo que dijiste de Stephen King y de las películas y todo, que era más de citar a los referentes, es parte de tu vida, porque yo lo considero así, sobre todo en la escritura. O sea, la escritura era tan importante para los japoneses que decían que incluso a través de la escritura se hacían demonios, ¿no? Yokais. Sí. Entonces, lo que te quería preguntar, porque ahorita que citabas a esos referentes como Crowley, Bowie, que pues te oía, yo decía, esa es mi infancia, esa es mi juventud, y me identificaba. Te quería preguntar, mi libro favorito, que es Frankenstein, que es la primera novela de ciencia ficción y el gótico, se rumora que Mary Shelley escondió páginas que dijo, esto que estoy escribiendo es muy heavy, no lo quiero dar al mundo porque aquí tengo algo potente y sé que puedo dar vida y bueno, eso se rumora. A lo que yo quiero preguntar es un poco extraño, pero Kat Rambo hablaba de la simbología y un poco tú también. ¿Alguna vez te ha dado tanto miedo escribir algo o has escrito algo que hayas escondido o no sé, yo vengo también de México, que es un país muy violento, o algo no sé, del imaginario también de lo real que digas, a esto ya no me meto porque soy una precursora y darle esto al mundo es peligroso, o ya no me meto porque simplemente puse un estigma? En tomar cosas del mundo, no, en eso soy bastante salvaje, yo diría. O sea, no tengo casi ningún límite, quizá debería tenerlo, pero bueno, en fin. No tengo hijos, entonces no me impresiona matar chicos. No lo digo porque hay muchas amigas mías que son madres y me dicen, no, desde que soy madre no lo puedo leer. Bueno, no tengo, es un problema del que carezco. Y ese sería como casi un límite, pero después violencia contra las mujeres, violencia, no sé. Me parece que la realidad, vos sos mexicana, yo soy argentina, Argentina no es tan violento como México, pero digamos, tenemos un grado de resiliencia y de tolerancia del espanto donde ser tímido en la literatura me parece un poco cobarde también, quiero decir, es como, ay, bueno, ¿qué queremos decir? Que se vive bárbaro. Ah. O sea, qué sé yo, se vive mal en todos lados, basta. La cuestión que a mí sí me pasó, que tiene que ver con algo más raro, así como más esotérico, es, en nuestra parte de noche yo utilizo mucha simbología ocultista, está toda distorsionada. Yo no quería, o sea, todas las invocaciones, todos los signos, todo lo que hay es muy parecido a como están en los textos, pero no es igual. Porque primero porque no quería escribir un manual de magia y segundo porque no quería invocarlo yo, cuando lo estaba haciendo. Sí. ¿No? Es como de Ring, ¿no? O sea, que no querés ver... Sí. Que esa es la perversidad de la película, de la original japonesa, que vos ves entero el video, cuando te das cuenta de decir, no, los gringos, que son bastante más correctos, en todas las veces que se proyecta el video, insertan un primer plano, entonces vos nunca lo ves entero. Pero a los japoneses no les importa eso. Y además hace que sea más terrorífico, porque estás también esperando después 5 días a ver si te va a pasar lo mismo que a los demás. Pero hice eso. Y hay una película que se llama A Dark Song, que es una película que la debes haber visto a lo mejor. Es una película irlandesa que reproduce de manera, a mí me dijeron los que lo hacen, bastante fiel, sobre todo el personaje del ocultista que realiza el rito. Que también el director lo estuve escuchando en un podcast hablando de eso, y él decía lo mismo, que todos los símbolos que hay son casi los símbolos, pero los distorsionó un poco, por las dudas. Y eso, yo no es que crea firmemente, pero por las dudas. O sea, acá hay un montón de gente que estudió, que dice que consiguió cosas. Yo no soy quien para decir, ay, estos son tonterías. Yo tiro tarot, yo le dije cosas a gente que después pasaron, no sé, hay como un terreno ahí. Y después una cosa que también la puedo contar corta para que no estemos para siempre, hay veces cuando uno escribe que pasan cosas en la realidad. Esto es así. La última que a mí me pasó fue, estaba escribiendo la novela nueva que estoy escribiendo,
pleno confinamiento, en Buenos Aires hay un gran hospital psiquiátrico que es el Borda. Hay dos, otro es el Moyano, que es para mujeres, pero están casi vacíos porque se hizo como una desmanicomialización, no me sale la palabra, y los que viven ahí son residentes que en realidad no son pacientes, sino, bueno, son obviamente personas que tienen problemas, pero que básicamente no tienen quien las cuide o dónde estar. Y son pocos. El resto de la gente hace hospital de día y tratamiento. Plena pandemia, este pobre hombre sale a pasear, es un área muy grande, tiene un parque muy grande, hay una jauría de perros, la jauría de perros lo ataca, no lo mata en ese momento, pero después el hombre muere en el hospital. A mí me pareció gran comienzo del libro. Dije, bueno, vamos a empezar, no exactamente por acá, pero lo voy a usar muy al principio como primer signo de no sé qué. A mí los perros no me gustan por otras cuestiones. Yo había tenido un problema de salud y me habían permitido empezar a poder caminar por el barrio y qué sé yo. Salgo a caminar por el barrio y me muerde un perro. Entonces yo dije, acá. Y yo no estaba haciendo nada. Me tuve que dar la antirrábica, es larguísimo. Cuestión que dije, voy a dejar la novela un tiempo. Porque hacía mucho que no escribía y yo sentía como una cosa un poco cargada y dije, ya está. Y eso, yo creo en esas dos cosas. Y además, también me interesa que ella me preguntaba por el ocultismo. La magia, de alguna manera, como una plegaria, ¿no? Es poner las palabras en un orden para provocar un cambio. La literatura también. Es poner, y la poesía también, es poner las palabras, bueno, la literatura, la poesía como el cúmulo, el momento más alto de eso, ¿no? Pero es poner palabras en un orden determinado para producir una realidad. Lo mismo que la magia. Entonces, para mí el escribir tiene algo de ocultismo y creo que hay que tener un poco de respeto cuando uno utiliza el lenguaje de una manera demasiado potente. No me hizo nada el perro igual, pero me tuve que dar la antirrábica porque estaba re loco el dueño y no lo quiso llevar al hospital veterinario. Tenemos tiempo para una última pregunta que levantó allí la mano. Los 5 últimos minutos. Hola. Hola. Como tu obra se lee ahora en varios países, con traducciones, yo te quería preguntar, ¿cómo ves que se recibe tu obra en diferentes países, sobre todo en el habla inglesa, ¿no? Tus lectores? Y además, la diferencia que vos ves en la recepción de tus obras en Latinoamérica y España. En Latinoamérica y España no, o sea, sí es diferente, pero no tanto. Quiero decir, hay como creo que tanto los países latinoamericanos como España vienen de muchos años de literatura realista y hay como una especie de avidez por literatura fantástica que, por ejemplo, no se da en los países de habla inglesa, donde tienen una tradición y donde toda la vida existieron. Lo que pasa en general en los países hasta ahora, en los países de habla inglesa, es que la recepción es diversa. Hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que no, depende. Y después en los países de habla inglesa está como toda la cuestión del trigger warning, ¿no? O sea, como la cuestión son un poco más, ¿cómo decirlo? A veces les parece que algunas cosas van muy lejos o que son muy crueles y qué sé yo. O sea, son un poco más cuidadosos con respetar ciertas sensibilidades que yo a veces las sobrepaso. Pero es más diversa la recepción. O sea, tenés gente que le gusta mucho y tenés gente que no le gusta tanto. Y sí, todo el tiempo tenés que explicar la cuestión del realismo mágico y qué sé yo, y evitar que, sobre todo en el Reino Unido, que digan guerra sucia a la dictadura. O sea, eso a mí me pone totalmente de mal humor. Pero después hay como cosas rarísimas, como en Francia funciona muy bien. Y vos decís, ¿por qué? Si Francia es el país de la autoficción, casi. Bueno, le fue bien al libro en Francia. Después hay lugares que yo no sé cómo se lee directamente porque no estoy segura de lo que está dentro ahí sea mi novela. O sea, yo estuve ahora en Polonia y firmé un montón de ejemplares que decían algo en la tapa y conozco a la traductora que habla en castellano, así que supongo que ella tradujo nuestra parte de noche, pero yo no puedo dar fe que lo que está ahí sea.
Pero en Polonia, por ejemplo, me pasó una cosa bastante importante, que fue como muchas chicas que no se animaban a preguntar como una situación así, de que después venían a la firma y me decían, por ejemplo, por qué usaba muchos personajes queer o personajes gays o LGTB en el libro. Y yo les decía que porque para mí era absolutamente normal hacerlo. Y ellas me decían, me contaban que venían de pueblos donde eran bastante perseguidas por su deseo, básicamente, y que estaban en Cracovia, que era un lugar mucho más libre. Entonces yo me doy cuenta que también son leídas de acuerdo a la circunstancia, quiero decir. O sea, que no es lo mismo para una chica de Holanda leer eso que para una chica polaca que tuvo que irse de su pueblo y venirse a Cracovia porque básicamente teme por su integridad. Entonces está leyendo un libro de un autor latinoamericano y lo que le resuena es eso, y a lo mejor toda la parte que es de terror no le importa nada, quiero decir, sino que encuentra esa cuestión. Entonces, me parece que tiene que ver muchísimo con los contextos, que son muy diferentes. Hay países como, por ejemplo, en Alemania, yo sé que es un libro que no va a funcionar porque casi que no les gusta mucho el fantástico, pero lo mismo yo pensaba de Francia y le fue bien. Entonces, es todo muy raro. Pero creo que en nuestra lengua me parece que este movimiento, digamos, de un montón de gente que está escribiendo fantástico y que el fantástico está teniendo otra visibilidad y bastante más respeto, yo pondría España ahí también. O sea, creo que es si querés, un movimiento iberoamericano. O sea, lo que pasa es que América Latina tiene el San Benito del realismo mágico como algo que ya pasó, y es verdad que hay una tradición de fantástico que a lo mejor no es tan fuerte en España. Pero lo que pasa es que la tradición en España me parece que está un poco más, por hablar yo con amigas que la han estudiado, me parece que está un poco más enterrada, no es que no exista, sino que está muchísimo más enterrada. Entonces a lo mejor hay como más una operación de recuperación que para América Latina, donde fue canónico, que eso es como una diferencia bastante importante. Y no hablo solamente del de mujeres, sino el fantástico en general. Me parece que lo que pasaba era que estaba puesto aparte. Que era no, más cultura popular, más... Exactamente, más cultura, otra cosa, quiero decir. Pero en Argentina y en otros países latinoamericanos se volvió por diferentes razones canon. Pero sí me parece que hay como la misma avidez por eso. Después en otros países es súper complejo. O sea, como que no podés entender bien qué es, y depende mucho también de tus editores. Yo tengo un editor húngaro que es amoroso y que está enloquecido y que se lo pasa a todo el mundo y no sé qué. Entonces, aparentemente, él me dice, fíjate en Goodreads Hungría, está todo en húngaro, y vas a ver que tenés muy buenas reseñas en Goodreads, qué sé yo. Puede ser, yo le creo, porque es absolutamente amoroso, pero digamos, no hay nada, o sea, en el libro yo lo miro y digo, ¿no? Y el coreano lo mismo, o sea, hay como, no se puede como, lo que sí notas es que las preguntas que te hacen son diferentes y que tienen que ver con los contextos particulares. O sea, como que se está leyendo muchísimo la literatura con un afán de contemporaneidad y de presente que a mí me parece interesante. Que a mucha gente le puede molestar porque dice, bueno, no, la literatura tiene que exceder, bueno, no sé, a mí me gusta trabajar dentro del terreno de lo popular y me gusta que se lea de manera contemporánea. Lo mío, quiero decir, ¿no? Después... Bueno, antes, un segundito antes de despedirnos, os recuerdo a todos que ahora va a firmar ejemplares Cat Rimbaud, y a todos nuestros amigos de librerías y editoriales que tenéis ahí al fondo, pues para que echéis un vistazo. Y solo me queda agradeceros a las 4 de verdad, que ha sido una charla maravillosa, y muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos. No, de nada. Perdón si hablé mucho, chicas, porque hablo mucho.